Buenas noches, nosotros somos el grupo número 1 para las ponencias. José Francisco Urdaneta, Julio César Matute por acá, quien les habla. Venimos a traerle un poco de luz a los que no tengan y bueno, conversar un tanto acerca pues de todo nuestro proyecto hasta ahora. Y bueno, ingeniería del conocimiento para Grown Coach AI, que es nuestro proyecto actualmente educativo y con muchas esperanzas de que no solo se quede en lo educativo. Antes de mostrarles toda esta arquitectura, debemos establecer y establecimos ciertas bases, ¿ok? Como por ejemplo, ¿qué entendemos nosotros como conocimiento a nivel de ciencias, a nivel de computación? Porque no es simplemente acumular datos, ¿ok? En este caso, un ejemplo, acumular datos de un cronómetro o simplemente leer algún manual. Es tener toda esta información verdaderamente contextualizada. Son estas reglas, estas restricciones, ¿ok? Y todas estas relaciones también lógicas que en nuestro caso algún entrenador humano usaría para tomar decisiones y a partir de eso generar recomendaciones. Es decir, es saber, por ejemplo, matemáticamente por qué un trabajo de intervalos tiene que tener unos días de carga extrema y unos días de reposo, ¿ok? Para que en este caso una máquina entienda esto, no basta solo con hablarle, tenemos pues que estructurar todo este pensamiento lógico. Y es por esto que se diseñó una taxonomía bastante estricta, ¿ok? Un sistema de clasificación que organiza, en este caso, el mundo del corredor y, por supuesto, que va a ser todo el cimiento de esta inteligencia artificial que va a ser presentada. Continuamos con la lámina número 1. En este caso, tenemos un problema: amnesia, alucinación y un código rígido. Y es que actualmente uno de los grandes problemas al usar la inteligencia artificial genérica, ¿ok? Sobre todo utilizarla en este ámbito deportivo y de salud, ¿ok? Radica o tiene unos defectos críticos. El primero de estos, la amnesia. Es la incapacidad de este modelo o de los modelos de mantener un estado a largo plazo, en este caso para la fatiga del atleta. Y tenemos adicionalmente en esta balanza un segundo y aún más peligroso problema: la alucinación. La alucinación de estas máquinas, ¿ok? ¿Pero qué es una alucinación? Sucede cuando un modelo genera una respuesta que estadísticamente puede sonar muy bien, pero que es incorrecta o que carece de una base científica, ¿ok? Entonces, al predecir palabras, actualmente la inteligencia artificial puede inventar muchos parámetros fisiológicos, produciendo incluso datos falsos, pero envueltos en un lenguaje muy, muy convincente, con palabras muy lindas, todo sumamente adornado, ¿ok? Pero que son datos falsos o que no tienen ningún tipo de validez científica. En este caso, ¿cuál sería la solución? Ingenua, ¿ok? Bueno, incrustar todas estas reglas de manera rígida en el código, ¿ok? Pero ¿qué sucede? Esto rompe, y por eso lo colocamos pues en una balanza, porque esto rompe la balanza fundamental de lo que llamamos diseño de software, el equilibrio entre una flexibilidad y una adaptabilidad, que en este caso ofrece la inteligencia artificial, y el control riguroso, científico, determinista también, que requiere pues la lógica humana. Al programar estas reglas fijas, es decir, con código duro, se estaría destruyendo por completo esta flexibilidad y al mismo tiempo se crearía un sistema frágil, prácticamente inmanejable y sin trazabilidad, que es un factor sumamente importante. Entonces, en caso de ocurrir un error, va a ser imposible o sería imposible auditar todo el razonamiento de la máquina entre, por supuesto, miles y miles de líneas de código que estarían aisladas unas de otras. Entonces, si no podemos
confía, ¿ok?, en esta memoria genérica que tienen los modelos, y tampoco se pueden programar todas estas reglas a mano. ¿Cómo construimos la memoria de un sistema inteligente de forma que pueda ser transparente, confiable y al mismo tiempo auditable? La solución: ingeniería del conocimiento. Aquí es donde nuestra propuesta responde a esta pregunta, ¿ok? Ingeniería del conocimiento. ¿Pero qué es exactamente esta disciplina? ¿En qué se basa? Y es esta rama de la inteligencia artificial que se encarga de extraer el saber hacer, ¿ok?, y las reglas de un experto humano. En este caso, para nosotros, un entrenador de running. Y al mismo tiempo estructurarlo de manera lógica en un formato que una máquina pueda procesar, ¿ok? Es decir, su objetivo es construir sistemas que no solamente calculen datos, sino que sean capaces, ¿ok?, de razonar sobre estos datos de una manera educativa. Pero para aplicar esta ingeniería del conocimiento, hay un primer paso que es esencial: establecer esta taxonomía, la taxonomía que menciono al inicio de la ponencia. Esta taxonomía para nosotros es de sesiones. ¿Por qué? Para obligar a este sistema a clasificar cualquier entrada en cuatro tipos inmutables. ¿Cuáles son estos tipos? Recuperación, rodaje, intervalos o descanso. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros le estamos quitando a esta inteligencia artificial genérica la capacidad de inventar cualquier tipo de escenarios fuera de esta realidad, fuera de esta taxonomía. ¿Qué quiere decir esto? La estamos limitando, la estamos llevando a nuestro campo, ¿ok? Pero, ¿qué sucede acá? Que la taxonomía por sí sola pasa a ser un esquema vacío. Entonces, siguiente punto: ¿cómo se le puede dar vida a esta taxonomía? A través de un grafo de conocimientos. A diferencia de cualquier base de datos tradicional, de tablas y filas, que es lo que comúnmente vemos, un grafo modela la realidad mediante distintas entidades, nodos y aristas, ¿ok? En este caso, las entidades son los nodos y las aristas es la conexión semántica entre estos nodos. Entonces, imaginemos que en nuestro sistema tenemos un nodo, en este caso un atleta, un corredor, ¿ok?, y otro que es el entrenamiento de estos intervalos, y otro nodo que también es la fatiga acumulada. Cada grafo, o en este caso el grafo, va a establecer las reglas y relaciones estrictas de cómo un entrenamiento, ¿ok?, puede incrementar la fatiga acumulada de un atleta, o un descanso puede reducir esta fatiga. Es decir, estas aristas, ¿ok?, en mi grafo, estas aristas están conectando estas entidades, estos nodos, y le están dando un sentido lógico de manera estructurada a esta mente digital que es nuestro entrenador experto. ¿Ok? Finalmente, todo esto lo unimos a nuestra arquitectura RAG, Retrieval Augmented Generation. Y continúa nuestro compañero José a partir de acá. Eso es correcto, Julio. Y me has dado de verdad en el clavo al momento de describir muy bien desde, digamos, filosóficamente lo que es el conocimiento, ¿no? Y eso es muy importante porque de ahí han partido los grandes científicos en entender primero cómo el ser humano genera conocimiento, ¿verdad? Cómo se pueden clasificar esos conocimientos para después llevarlo a la práctica o a números, más bien, ¿no? Cómo llevarlos a números para entonces empezar a sacar soluciones inteligentes, ¿no? Y básicamente es eso, ¿no? Y ahora sí, entrando en materia, ¿cuál es el puente entre el conocimiento humano y la máquina, ¿no? Y entramos ya directo a los puntos. Y básicamente son tres piezas y las voy a describir ya en el orden real, ¿no?
Entonces, tenemos aquí lo que es el chunking estratégico, que en su concepto original simplemente es fragmentar documentos en partes. El embedding, que ya lo vimos, y se les va a hacer muy fácil entender esto porque lo venimos viendo desde Fundamentos de la Computación con Gerardo Pirela, que es básicamente llevar textos a vectores, ¿no? A vectorizar textos para hacer comparación. La tercera parte ya son las bases de datos vectoriales, ¿no? Cómo almacenamos el conocimiento en bases de datos numéricas o de vectores que nos permitan acceder rápidamente a la información, ¿no? Con poca latencia y todo eso. Entonces, entremos, esta parte es muy teórica, pero es importante que la entendamos, ¿no? Entendamos en lo que es el chunking, ¿no? Y es donde más nosotros los desarrolladores fallamos, ¿no? Porque antes de vectorizar cualquier cosa, ¿verdad? Siempre, o sea, cuando se habla de rack, se habla ya directamente, no, no, pero antes de vectorizar hay que partir los documentos en fragmentos, ¿no? Y el punto de corte afecta mucho, ¿no? Imagínense grandes cantidades de documentos con mucho texto, entonces cómo esos documentos se van dividiendo, ¿verdad? Se van fragmentando, spliteando, hablando aquí en términos de desarrollador, pero con un orden, ¿no? Y sin cortar palabras. Entonces es una técnica de verdad bastante importante en todo esto, ¿no? Entonces, y el fragmento de texto dice mucho, ¿verdad? A la hora de tener que tomar esa información y pasarla a la inteligencia artificial, como ya lo vamos a ver. La segunda pieza, y profundizando un poco, son los embeddings, ¿no? Como les dije, como ustedes saben, es simplemente convertir los textos, esos textos que dividimos en el chunking, ¿verdad? Convertirlos ya a vectores, ¿no? Lo potente está en la cercanía. Acuérdense que, tenemos los vectores, ¿verdad? Convertimos textos en vectores, después hacemos la comparación semántica con similitud coseno, con aquellas funciones que vimos, ¿verdad? Y aquí lo importante de esto es que la cercanía, la cercanía que se mide en ángulos, o sea, si el parecido más bien es si queda cerca de una palabra o una frase de otra en el espacio, ¿no? Bien sea en un plano cartesiano, se mide el ángulo y el espacio que queda. Bueno, ya no voy a profundizar mucho en eso, ya todos lo vimos y lo sabemos. Pero lo que quiero señalar es lo potente que esta cercanía es semántica, no es una cercanía de palabras, no es decir, esta palabra se parece a esta y listo, no, es todo el contexto de semántica. Y tomamos, estaba escuchando a Julio, ¿verdad? Y por ejemplo, la palabra tapering es muy importante, ¿no? Tapering en el running significa reducir el volumen de entrenamiento, ¿no? Bien sea porque ya vienes a una carrera, te faltan 3 días, no puedes entrenar igual porque vas a llegar cansado, tienes que reducir, ¿no? Pero tapering significa lo mismo que la frase reducir el volumen de entrenamiento antes de la carrera, ¿no? Entonces, si ustedes lo comparan por palabra, no vamos a llegar, o sea, no hay ninguna similitud. De hecho, tapering es en inglés incluso, ¿no? Aunque se utiliza en el argot español, pero no vamos a llegar. Pero un buen modelo de embedding, ¿verdad? Va a dar una cercanía muy por encima de cualquier otra palabra o cualquier frase de esa sola palabra a una frase completa que es el significado en español, ¿no? De hecho, tapering no tiene traducción al español, son esa serie de palabras, reducir la carga de entrenamiento. Entonces, bueno, eso es con los embeddings. Y vamos a profundizar entonces en la tercera pieza que es la base de datos vectorial, ¿no? Aquí, bueno, ya también conocemos bases de datos vectoriales como Chroma, Face, hemos experimentado, Vertex también tiene su propia base de datos
vectorial. Y hago un paréntesis aquí, ¿no? Quiero comentarles esto, que investigando hoy, ya Facebook, Gemini o Google sacó Gemini File Search, que básicamente ellos lo que están, van a ver en un ejercicio real más adelante cómo se hace todo el RAG, ¿no? Pero ya todo lo que se hace para tener un RAG de información, ya Google sacó una solución que con 2 líneas de código ya tenemos un RAG y ya tenemos todo. O sea, ya nos desentendemos de bases de datos vectoriales, de embedding, de hacer divisiones, de hacer todo eso. Ese paréntesis aquí para que veamos también y entendamos y creemos conciencia de lo rápido que está evolucionando todo esto hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, en las bases de datos vectoriales viven todos esos vectores, ¿no? Permite hacer primero almacenamiento de millones y trillones de vectores y hacer búsquedas demasiado rápidas. En milisegundos podemos estar teniendo respuesta, ¿no? Y bueno, lo vamos a utilizar en RunCoach y el plan es concreto. O sea, vamos a tener un corpus, vamos a armar el conocimiento y la idea es de dividir esos grafos, o sea, tener los grafos, dividir los textos y luego almacenarlo en base de datos, en una base de datos vectorial y hacer la búsqueda. Lo vamos a hacer a pie, no vamos a utilizar Gemini File Search porque queremos hacer el ejercicio completo, ¿no? Pero ya sabemos que tenemos estas soluciones por ahí. Entonces, a ver, viendo y siguiendo un poco de teoría y entendiendo un poco lo que son los RAGs en acción, ¿no? Como lo comentaba Julio también, podemos tener un prompt ciego, a un prompt le agregamos y le añadimos data, ¿verdad? Y digamos que va a tener cierto contexto. Pero ¿cuál es el problema de esto? Imagínense ustedes una compañía como Netflix, que tiene millones y millones de documentos o de videos, digamos, ¿no? Los videos al final se convierten en documentos y tenemos mucha información. Entonces, imagínense utilizar la inteligencia artificial y la información que le pasemos es un query a una base de datos de eso, con resultados de 10 millones de registros. Eso no lo va a soportar ninguna inteligencia artificial. Ningún modelo de inteligencia artificial en su prompt puede aguantar tanta información, ¿no? Y eso ha sido un problema real estos últimos años. O sea, cómo las grandes empresas utilizan los prompts, pero pasando datos reales de su negocio. Y esos datos reales de su negocio muchas veces hay millones de registros, ¿no? No se puede. Para eso se arman los RAGs, ¿no? Como ya lo vimos. Los RAGs agarran los documentos, la información que tienen en base de datos, lo dividen, luego que lo dividen lo convierten en vectores y después que lo convierten en vectores lo almacenan en base de datos vectoriales. Y finalmente, esas bases de datos vectoriales son muy rápidas, estás almacenando solamente números, o sea, tienen mucha capacidad de almacenamiento de información, pero también la información que se almacena es muy pequeña, ¿verdad? Y es lo que permite todo eso, ¿no? ¿Cómo lo vemos nosotros en RunCoach? ¿Cuál es la arquitectura que tenemos? Ahorita tenemos simplemente datos de usuarios, tenemos un agent service, ¿verdad? Que es un prompt ciego, que simplemente nosotros le decimos, como le mostró Julio en esta pantalla, le decimos, si la carga aumenta más del 10% respecto a la semana anterior, incluye una alerta en el campo alerta, en el campo alerta, ¿no? Entonces, esto termina siendo, le estás imprimiendo reglas fijas al prompt y estás obligando a, ¿cómo vas a ver ese 10%? Tienes que hacer un query a base de datos y pasarle toda la información a la gente para que la gente pueda tomar las decisiones y es parte del problema que le estoy diciendo. En algún momento el prompt no va a aguantar toda esa información. Entonces, ¿qué solución proponemos Julio y yo ante este problema? Y basándonos ya en solución RAG y en todo lo que es la ingeniería del conocimiento. Es hacer una ingesta
¿verdad? Una indexación y tener una recuperación, ¿no? Un proceso de recuperación. El proceso de recuperación es natural en los RAC y se los voy a mostrar. Ahorita les muestro un dibujo que hicimos Julio y yo ayer estudiando, ¿verdad? Y yo creo que a pesar de que es a mano alzada es bastante instructivo y nos puede orientar. No, pero finalmente la recuperación, que es un proceso, ¿qué es lo que busca, ¿no? La recuperación es una base de datos externa, toma de una base de datos vectorial la información, ¿verdad? Y la compara con lo que el usuario está pidiendo, ¿no? Entonces toma los datos del usuario, los convierte en un vector y va a la base de datos vectorial y hace las comparaciones, ¿no? Después, esa base de datos vectorial te va a retornar algunos resultados y eso lo pasas a un LLM ya como resultado. Por cierto, se me olvidó decir que el LLM, el lenguaje interno por detrás, cómo funciona el LLM, es con vectores, son números. O sea, toda la información la convierte en vectores y trabaja toda la información de esa forma para poder conseguir sentido semántico a toda la información que maneja, las peticiones que se le hace y todo. Y poder dar también respuestas en lenguaje natural, ¿no? Aquí me voy a escapar un poco de la teoría, ¿verdad? Y les voy a mostrar esto, ¿no? Este gráfico lo hicimos ayer, Julio y yo, entendiendo un poco cómo funciona y también planificando ya los cambios que vamos a hacer en RunCoach para poder alcanzar esto, ¿no? Entonces, fíjense que aquí el esquema es simple, ¿no? El usuario, ¿cómo debe ser mi alimentación para obtener rendimiento en carrera en los próximos 15 días? ¿No? Viene ese proceso de retrieval, ¿verdad? Este proceso lo toma, ¿verdad? Toma la petición y va a buscar generar. Pero antes de que este proceso genere, ocurren unas cosas por detrás previas de preparación que se tienen que hacer, ¿no? Imagínense que todo sistema tiene su propia base de datos. Por ejemplo, RunCoach tiene su base de datos. Ahí nosotros almacenamos planes de alimentación, prevención de lesiones, o sea, técnicas de prevención de lesiones, planes de entrenamiento, sesiones de entrenamiento, las metas que el usuario tiene. Toda la información es una base de datos relacional. Bueno, ahorita es una base de datos no SQL porque es Firebase, almacenamos documentos, ¿no? Pero imagínense cualquier tipo de base de datos normal, SQL o no. Entonces, de esa base de datos hay un proceso, hay que haber un proceso que haga el chunking. Es decir, toma la información, ¿verdad? Y toda la información y la pica en pedazos, ¿no? Y genera documentos con cierta información, con párrafos de información. Estos documentos, por medio de un proceso, ¿verdad?, de embeddings, ya lo vimos, se almacenan, se convierten en vectores y se almacenan en una base de datos vectorial. Ya estos son vectores que se encuentran aquí, ¿verdad? Entonces, estas tres cajas que están aquí ocurrieron antes. Ya tenemos una base de datos vectorial y lo que podemos llamar una base de datos externa. ¿Sí? Esta es la base de datos interna que almacena la información cruda, pero esta es una base de datos externa, ¿verdad? Y puede ser, como ya lo vimos, Chroma, pueden incluso OpenSearch, cualquiera de esas, ¿no? Entonces, aquí sí se da el proceso. El usuario pregunta, ¿verdad?, cómo debe ser mi alimentación para obtener rendimiento en carrera en los próximos 15 días. Lo toma este proceso. ¿Qué va a hacer? Simplemente convierte la petición del usuario en un vector también, ¿verdad? Y va y hace una búsqueda en la base de datos vectorial, ¿verdad? Hace un query poniendo como referencia este vector. Es decir, le está diciendo, mira, devuélveme, haz una comparación de este vector con los vectores que tú tienes en esa base de datos. ¿Y cómo se hace esa comparación? Por similitud coseno, que es una función que busca el ángulo y la distancia y todo eso. Ya lo vimos, no es nuevo para nosotros. Entonces, al hacer esa comparación, ¿verdad?, vamos a tener unos resultados, N cantidad de resultados. La idea aquí es tomar, ¿verdad?, de los resultados,
supongan que arroja 5 vectores, ¿verdad? Y cada vector tiene una distancia, una probabilidad que va de 0 a 1, ¿no? De cercanía. Entonces, uno mide un umbral, vamos a medir todo lo que sea de 0.5 en adelante, es cercano, es relativo, es semánticamente correcto y está en contexto con lo que el usuario está pidiendo, ¿verdad? Entonces, tomamos el top 3, ¿verdad? 0.5, 0.7, 0.8, tenemos otras 2 que descartamos, 0.3 y 0.1, ¿verdad? Se toman estos resultados y se devuelven al retrieval, ¿verdad? A retrieval. Se devuelven a retrieval y retrieval, ¿qué hace? Ya con estos resultados los pasa al LM, junto con la pregunta del usuario, en vectores. Correcto, sí me siguen hasta aquí. Mi pregunta es, ¿qué hace el LM? ¿No? Y fíjense que ya con esto le estamos dando, digamos que la carne digerida al LM como si fuera un pichoncito para que simplemente trague, ¿no? ¿Y cuál es la labor del LM, no? Fíjense que en un modelo anterior, la labor de la inteligencia artificial era, tú le pasabas los datos e infería, hacía análisis y todo, ¿verdad? Y aquí básicamente ya tú le estás pasando los datos digeridos, si va a hacer análisis, hace su análisis, pero ya con los datos cercados, ¿no? Entonces, ¿qué hace el LM? Simplemente toma los datos y busca responder esa respuesta, ¿no? Y aquí el LM le responde, vas bien, simplemente no tomes más Coca-Cola, ¿no? Entonces, fíjense cómo estamos cortando o cómo este tipo de técnicas primero permiten manejar volúmenes de información muy rápido. Segundo, evita las alucinaciones, ¿verdad? No estás dejando al LM que sin contexto y que tome la información de internet o de donde sea, ¿no? Sino que lo estás ya cercando y lo estás lo estás llevando a que te dé la información. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí de alguno de ustedes? Si no, igualito lo voy a dejar para el final. Hay una sección de preguntas. Entonces, Julio y yo dijimos, bueno, vamos a ver cómo funciona esto, ¿no? Estamos aprendiendo. Y bueno, hicimos un ejercicio, agarramos Colab, ¿verdad? Buscamos en internet algunos ejemplos y fíjense que hicimos un ejercicio, ¿no? Aquí, bueno, configuramos el ambiente, configuramos el API key de Google y bueno, entonces empezamos haciendo una prueba. Vamos a hacer una prueba sin rack. Esto lo corrí hace poco, ya está corrido, pero bueno, tarda un poquito. Vamos a verlo aquí ya corrido, ¿no? Entonces preguntamos, ¿qué nos toca exponer a Julio y a mí hoy? Le preguntamos así en seco a la inteligencia artificial. Obviamente nos dijo, no sé, no fue una... o sea, pudo decir cualquier cosa, pero dijo, como soy una inteligencia artificial, no tengo acceso a tu calendario personal, correo, ni a la plataforma de tu escuela o trabajo. Para poder ayudarte necesitaría que compartas más información, ¿no? Fíjense, y este es en el mejor de los casos, ¿no? Esto es ahora porque estoy utilizando el modelo Gemini 3.5. Pero modelos iniciales como el 1, 1.5, el 2 incluso, te responden cualquier cosa. O sea, te pueden creer que tú eres Julio Iglesias o tu compañero Julio Iglesias y no sé, realmente da información. Esto es un caso muy brusco, pero sí quería que lo viéramos así para que pudiéramos entender, ¿no? Entonces, bueno, esto es una respuesta sin rack. Entonces, empecemos por configurar el rack. Vinimos y creamos 2 noticias. Una es, mi nombre es José, estoy viendo la materia, una se llama Sistemas Inteligentes con la profesora Jacqueline Lillera en la Universidad del Zulia. Hago equipo con Julio, en esta materia estamos desarrollando un sistema aplicando inteligencia artificial en la materia, Digo que
hay unas ponencias para grupos de 2 personas. Los tópicos son los siguientes: introducción a la ingeniería del conocimiento, pongo los grupos. Todo esto es lo que pasó la profesora por WhatsApp. Copié y pegué, ¿no? Y aparte le creamos otra noticia, ¿no? Me metí en internet, agarré una noticia de Brasil y que decidió retirarse de Buenos Aires, ¿no? Y fíjense, aquí le puse este nombre Julio, a ver si por casualidad alucina, ¿no? De pronto toma Julio por ahí. Entonces, bueno, pero es una noticia bastante completa. Y entonces aquí empezamos a utilizar ya herramientas y veo, y no quiero profundizar mucho en esto porque me voy a comer contenido de los otros compañeros en las otras exposiciones, ¿no? Pero sí les quiero decir que nosotros utilizamos, ustedes se acuerdan que nosotros hicimos todo a pie a la hora de hacer los embedding, hicimos los corpus y después de los corpus agarrábamos, convertíamos en vector. Entonces ya hay herramientas o librerías que compilan todo eso por nosotros, ¿no? Y tenemos el LangChain, que es una librería, ¿verdad? Un core, un framework que ya compila todas las herramientas que necesitamos para poder hacer todo lo que son los embedding y todo eso. Eso supongo que los compañeros lo van a exponer más adelante, ¿no? Pero entonces utilizamos el LangChain, simplemente agarramos las noticias, ¿verdad? La dividimos los dos, una división normal, utilizando funciones que simplemente le pasamos, le decimos que lo divida en 450 caracteres y lo toma, ¿no? Esto es muy tosco. Como les dije, es importante la división. Nosotros tenemos que entender, de los ingenieros, los data science, los ingenieros de inteligencia artificial, entender la naturaleza de la información que está en la base de datos para poder hacer las divisiones. Se los puedo decir que es un trabajo o es un proceso bastante largo dentro de las compañías, ¿no? Y no es algo que se toma así, porque malas divisiones pueden generar malas respuestas también. Aquí yo lo hice junto con Julio, agarramos 450 caracteres, listo. Entonces, hicimos la división y aquí, bueno, imprimimos cómo se dio, ¿no? Cómo quedó la información. Split 1, Split 2, Split 3, bueno, aquí todo va dividido, después lo de la noticia 2, ahí ya todo está dividido, ¿no? Guardé los documentos, entonces guardé los documentos en un data frame que es similar a un Excel, ¿no? Prácticamente como un Excel, lo metimos ahí para manejar la información. Acuérdense que, bueno, aquí no tenemos base de datos, ni base de datos vectoriales, ni nada, es una prueba local. Luego de eso generamos los embeddings, ¿verdad? Y los calculamos, ¿no? Fíjense, esto sí lo quería mostrar, ¿verdad? Cómo el texto lo lleva a embeddings, ¿no? A vectores. ¿No? Y aquí sigue. Pero fíjense que son vectores, puros números, que van desde -1 hasta 1. Esos son los vectores, ¿no? Entonces, todos los textos están representados en vectores. De hecho, tenemos 3072 registros de vectores, ¿no? Sería bueno medir el tamaño de esto en contra de esto. Queda un ejercicio que da en el aire para que lo podamos ver. Y bueno, de ahí en adelante, entonces, buscamos el chunk más relevante, o sea, el segmento más relevante. Aquí le pasamos un prompt, le decimos calcula la distancia entre la consulta y cada documento en el marco de datos, o sea, en el frame, utilizando el producto.coseno. Entonces, bueno, aquí hacemos eso, obtenemos los resultados, ¿verdad? Y fíjate, aquí les paso nuevamente. ¿Qué nos toca exponer a Julio y a mí hoy? ¿No? Entonces, armo el query, ¿verdad? Y voy a la base de datos que armamos de los embeddings, lo que vimos ahorita aquí. Digo que me devuelva los más cercanos. O sea, lo que tenga más relevancia semántica en esa base de datos con lo que yo le estoy pasando aquí.
¿no? Esto aquí adentro convierte esto en un embedding también, ¿no? Aquí está el código. Después igualito yo se los voy a pasar para que todos los tengamos. Igualmente estos ejercicios están en internet o les pedir a ChatGPT, Cloud, y les va a dar un ejercicio. Entonces, fíjense, ¿no? Entonces, ¿qué me devuelve? Que dice, mi nombre es José, estoy viendo una materia que se llama con la profesora Yaquel, y me devuelve otro que se llama, que empieza en la materia, la profesora asignado, unos puntos, ¿no? Y me devuelve otro que se llama Introducción a la Ingeniería del Conocimiento. Fíjense que ya la información que está devolviendo está apuntando a lo que le preguntamos, ¿no? Que nos toca exponer a Julio y a mí hoy, ¿no? O sea, yo flipé de lo maravilloso que es, y a nosotros, obviamente, a todos los desarrolladores, esto es lo que nos emociona, ¿no? Que tú le haces una pregunta tan vaga, le hicimos al inicio, respondió cualquier cosa, y hoy en día, ya con esto que armamos, le haces una pregunta tan vaga y ya mira las aproximaciones que tiene, ¿no? Entonces, bueno, aquí preparamos al bot, ¿verdad? Le decimos que es un bot servicial, que responda bonito, que dé contexto, que desglose conceptos y todo eso, ¿no? Y le pasamos la pregunta que nos hicieron aquí, ¿verdad? Y el texto de referencia que básicamente es todo esto que devolvimos aquí, ¿no? Y que dé una respuesta. Ahí le va a tocar al bot analizar los textos que le estamos pasando y ver finalmente cuál es el que corresponde, ¿no? Entonces, fíjense, aquí finalmente le tiramos la pasada, que corra, y dice, hola José, hoy a ti y a tu compañero Julio, quienes están cursando la materia de sistemas inteligentes con la profesora Yaquel Yedra en la Universidad del Zulia y desarrollando un proyecto de inteligencia artificial, le corresponde exponer sobre la introducción a la ingeniería del conocimiento. Un tema muy interesante que básicamente consiste en el proceso de enseñar y estructurar el conocimiento de los humanos para que las computadoras puedan entenderlo y ayudarnos a resolver problemas complejos de forma inteligente. Entonces, bueno, muchachos, básicamente con esto terminamos lo que es la exposición de ingeniería del conocimiento. Espero que se hayan entendido un poco más. Y bueno, estamos abiertos, Julio y yo, a sus preguntas. Adelante, Adena. Ok, interesante. Entendí bastante bien el tema sobre el RAP. Pero bueno, quiero hacer un planteamiento y una pregunta. Voy primero con el planteamiento. Ok, el sistema RAP, como a cada grupo me imagino que tiene que montarlo sobre su desarrollo. En su caso, con el desarrollo de Runcoach. Ustedes tienen que, según la explicación que dieron, tienen que montar la base del conocimiento, ¿verdad? Para esta plataforma. Y eso, por supuesto, hacerlo, la partición de migrar eso en embedding, en fin, todo lo que explicaron. Y esta plataforma está dirigida a todo público, ¿verdad? O sea, todo público que por lo menos se ejercite, trote, en fin, haga caminata, está abierto a utilizar esta plataforma. Entonces, imagínate que ustedes generan ese RAP con toda la información que ustedes le van a anexar, pero te puede aparecer una persona que tiene una prótesis en una pierna, más sin embargo, él trota con esta prótesis. Pero te puede aparecer otra persona que no tiene las dos piernas y usa dos prótesis. Más sin embargo, te puede aparecer otra persona que no tiene prótesis, no tiene dos piernas, pero trota con las manos. Y habrá otra que trota con las orejas. Que no tiene brazos y que rueda, ¿será? Sí, habrá otra que trota, pero con silla de ruedas. Entonces, lo que quiero, ese es el planteamiento, no es una pregunta, ese es el planteamiento. Que dependiendo de la visión amplia que usted le da a todo este público, pudiera parecer que un público que no está enmarcado en el conocimiento para que la IA le dé una respuesta acorde con su necesidad. Ese es un planteamiento nomás que se me ocurrió
estando ustedes pues. Y la que sí es una pregunta, ¿qué calle de Colombia es esa imagen que tienen allí? Y porque el atleta que trota, me imagino que es José. ¿Qué calle de Colombia es esa? No, soy yo. Ese es un profesional que nos está apoyando en todo el diseño y desarrollo de la plataforma, dándonos los planes de entrenamiento, diciendo cómo debería ser la plataforma, qué información debería manejar y todo eso. Sí, pues yo decía, eso no es Maracaibo. Julio no puede ser. Tiene que ser José. Yo tener las piernas así, no, para nada. Yo lo decía por la calle, no por... Eso es en la vereda, chicos. No, esa es la carretera feliz, ¿cómo es? El camino feliz. Bueno, ese era el planteamiento y la pregunta. Excelente, me gustó su exposición. No, está muy bueno tu planteamiento, Julio. Perdón, Abdenago. Para eso, mira, es importante armar la base de conocimiento, ¿no? Primero, a quién está dirigido, pero sí armar la base de conocimiento con ese tipo de público, ¿no? Y también, cuando hablo de armar la base de conocimiento, es conocer al corredor, ¿sí? Tenemos que conocer esas características del corredor y tenerlo almacenado en el sistema. Y aparte, entrenar o los planes de entrenamiento específicos para este tipo de público. A la hora de que la inteligencia artificial vaya a hacer recomendaciones, pueda tomar el perfil del corredor y pueda ir a la base de datos, al RAC, ¿verdad? Y traer la información de acorde al perfil del usuario. Entonces, buen planteamiento y sí se puede hacer de esa forma. Excelente. Excelente, José y Julio. Mejor explicado, imposible. Bastante bueno, de hecho, bastante bueno. Es muy importante entender porque después lo aplicamos en cualquier herramienta que encontremos o entendemos cómo funciona esa herramienta, porque como lo dijo José, ya hay una herramienta que ya hace muchas cosas. Y José se cuidó mucho de no tocar otros temas. Lo que pasa es que es difícil porque todo está relacionado. Sí. De verdad que es difícil no tocar temas de compañeros porque se va a relacionar. Y todo está muy relacionado. Exactamente. Pero es la importancia de saber la teoría porque las herramientas van y vienen. Y si es en el área de Google, bueno, ni les puedo decir. A cada 2-3 meses están cambiando, evolucionando y cambian el nombre y uno hasta se pierde. Es impresionante. Pero el conocimiento, la base conceptual es necesaria. Tenerla, entenderla y saberla aplicar. ¿Qué otra cosita les iba a decir? ¿Qué otra pregunta tienen por allí? No solamente preguntas, comentarios, aportes. ¿Denian? Hay patrones de diseño que valen la pena estudiar al momento de implementar toda la estrategia que conlleva el sistema RAC, que es muy probable, son mis dos compañeros que seguramente sí los investigaron, pero por lo mismo de no querer tocar o profundizar más en el tema para no chocar a los demás compañeros y colegas, de pronto por eso mismo lo evitaron. O sea, todo el tema de los guardrails, cuando ser obligado, cuando no, patrones de diseño, de los adaptativos, el tema que se hace en los repositorios y demás. En líneas generales, de verdad que lo que explicaron está bastante completo. Gracias, Denian. Fíjense, yo le pedí a los chicos, Leandro. Sí, o sea que en verdad es bastante, increíble, pues, cómo puede cambiar todo en solamente días. Por ejemplo, estoy trabajando en un proyecto, entonces allí empezamos primero con los gems. Los gems son básicamente agenticos pequeñitos con sus prompts y ya, básicamente es eso. Pues. En cambio ahora pasé a un sistema multiagéntico y ahora ando utilizando el tema del RAG, todo ese tipo de cosas para documentación pues, de la misma aplicación como tal y búsqueda también en fuentes externas. De hecho, se pueden hasta conectar los notebooks. Bueno, todavía creo que vía API no se puede, pero básicamente eso va a venir también, porque tener todo un notebook completo, por decirte, con 200 fuentes externas, y todo eso va a alimentar más todavía y va a ser el sistema más inteligente aún.
Entonces no es solamente ya un prompt, sino también integrar con otras herramientas externas, integrar con los racks y los data stores, o sea, todo. Pues, es como un ecosistema que hay que saber entender y saber usarlo. Porque pasamos de un simple prompt a una basada en rack. O sea, es una locura. Y eso va a seguir aumentando, o sea, hasta que lleguemos a la computación cuántica y bueno, y todo esto queda obsoleto. Sí, de verdad que los avances son. Yo no usaba, tenía un tiempo que no usaba Notebook LM de manera fuerte. Y hace como 2 meses, pues lo volví a utilizar para algunas cosas. Y ya tenían infografías, slides de audio overview, video. Y es como que ya va. Yo lo dejé hace 3 meses atrás y tenía 4 opciones. Vuelvo a entrar en 2 meses y ya tiene 10. Es como La semana pasada le cambiaron el nombre. el nombre, de hecho, ahora Looker Studio, que era el visor VI de Google, ya no se llama Looker Studio, ahora se llama Google Studio AI y lo automatizaron aún más. Entonces, bueno, para los que utilizamos los visores VI, todos los días también agregan, cambian, modifican y bueno, es complejo. En el área de ciencia de datos también está pasando lo mismo. Lo que pasa es que yo veo que la ciencia de datos, en cuanto al manejo, más fuerte es lo que es Microsoft. Sí, lo que es toda esa rama, de verdad que ellos lo tienen fuertemente. Microsoft ha crecido demasiado en este tema. Tiene un así llamarlo, de adquisiciones en cuanto a aplicaciones, en cuanto a novedades, porque es dueño, literalmente es dueño de todo esto, los tiene en el mismo paquete que es 365. Y Copilot es muy poderoso. Sí, sí. Que es cerrado, ¿ok? Está dentro del mismo ecosistema de Microsoft. Yo lo utilizo por cuestiones de trabajo, es la suscripción que tengo en una de las compañías. Bien, es muy poderoso. Fuera de una suscripción, realmente Copilot no es tan poderoso. Pero dentro, cuando todo está integrado en el ecosistema de Microsoft, es una locura el poder que tiene. Exacto. Y José dijo algo muy importante. Tú puedes manejar todas esas herramientas, pero si no sabes bien la extracción y limpieza de esos datos que vas a manejar, el objetivo final no es el esperado. Entonces, eso es sumamente importante. Yo le pedí a los muchachos que explicaran el tema, los pilares básicos, las fundaciones. ¿Por qué? Porque como lo dice Denian, aquí hay mucho más, pero 2 horas no alcanzarían. Entonces es importante tener primero las fundaciones conceptuales para que luego puedan entender el resto. Imagínense que cuando empezaron a salir simplemente los agentes, luego les pusieron skill a los agentes y ya luego salieron los orquestadores, salió RAP y también a la vez se empezó a escuchar algo de los arnés solos y arnés agéntico. Entonces es algo que a lo mejor, y dentro de eso hay diferentes patrones. A lo mejor ustedes están allí y encuentran eso y ustedes dicen, bueno, ¿qué es esta palabra que le agregaron los agentes? Ajá. Entonces ese es otro elemento del ecosistema. Pero no podemos ver todo el ecosistema de una vez. Tenemos que empezarlo a ver por pieza y luego vamos armando, vamos integrando. Y eso nos va a permitir entenderlo mucho mejor. Lo más importante de entender todo esto realmente es el saber la estructura de donde están forjados. Una vez que la estructura comienza a agarrar forma en nuestras propias mentes, de ahí para arriba todo se nos va pareciendo mucho más fácil de entender. Es ir uniendo bloquecitos. Así es. Sí, bastante tela. Según las necesidades del proyecto. Según las necesidades del proyecto. Sí, claro. ¿Alguien más? ¿Comentarios, aportes, experiencia? Bueno, yo puedo comentar algo sobre una experiencia. Tengo un hermano mayor. Él es diseñador gráfico desde antes de la inteligencia artificial. Y bueno, hoy día yo trato de conversar mucho con él acerca del tema porque siempre le digo que se va a quedar sin trabajo en 4 o 5 años. Hace un año me hizo caso y está montado en todo esto ya. Está fuera del país, las posibilidades son un poquito más amplias. Y bueno, hoy día la inteligencia artificial para ese ámbito hace maravillas.
Ayer me estuvo mostrando algo que simplemente realizó en 2D y ya sistemas como programas como Photoshop, todo eso lo llevan a 3D literalmente con un clic. Y de ahí pasa a una animación, es decir, de algo 2D. La inteligencia artificial lo lleva a 3D y luego a una animación. Entonces, estamos hablando de que algo que antes podía tomar semanas y antes, hace 6 años atrás, 5 años atrás, algo que podía tomar semanas, hoy toma un par de horas, un prompt, 2 clics. Entonces, es impresionante pues ver cómo todo esto avanza tan rápido. Y bueno, lo que siempre conversamos que es lo más importante es poder conocer las bases de donde todo esto viene, donde todo esto está sentado, para poder entender todo lo que literalmente a diario están añadiendo y cambiando. Así es, Julio. Fíjate que yo pienso mucho en los diseñadores de interiores, diseñadores gráficos. Tienen más vida los ingenieros civiles, pero yo estoy remodelando aquí en la casa un chala y simplemente coloqué una foto de lo que tengo actual y cómo quiero convertirlo en un chala de Iyengar y quedé asombrada. O sea, en menos de un minuto, y yo sentí un pesar por eso, que no te lo, o sea, eso es costoso, o eso era costoso. Diseñar, solamente diseñarlo a implementar, solamente diseñarlo, que me dé hasta los materiales y todo, de verdad, tienen que reinventarse. Los diseñadores gráficos tienen que reinventarse ya con la IA. Yo creo que esas profesiones a nivel básico, por ejemplo, los que hoy sean diseñadores recién graduados, que tengan un nivel básico en cuanto a experiencia de diseño o branding, todo eso, yo creo que está muy difícil que obtengan altos cargos actualmente en un empleo. Porque es que la inteligencia artificial no solo lo hace más rápido, sino que muchas veces lo hace mejor con las indicaciones adecuadas. Lamentablemente es así, porque hace selección de colores, hace selección de contextos, de espacios, de dimensiones, de una manera lógica y matemática muy buena. Sí, entonces, sí, exactamente. Es complicado. En ese ámbito de esas carreras es complicado. Por eso esas personas se están metiendo a diseñadores de front-end. Hay algo que están... Y por eso los backend no le ha tocado hacer full stack. Sí, que al backend muchas veces no le gusta el tema del front-end. No, para nada. No me gusta para nada, pero bueno. Claro, porque tiene que tocar una parte también de los servicios y conocer un poco del lado aquel, aunque no lo toque, tiene que conocer. Daniel, Alejandro, ¿tienen comentario? Bueno, el comentario que tenía ahorita es respecto al tema que están hablando de diseñadores, que en verdad sí, o sea, yo diría que la solución es que ellos manejen, porque independientemente de que está la tecnología que prácticamente hace todo por ellos, igualito hay personas que no se adaptan a eso, y esa es la ventaja, pero llegará un momento en que sí, efectivamente ya se van a adaptar, o como nosotros, pues ya, como dije hace rato, nosotros resolvemos. Nosotros, si no, cuando se trata de tecnología, nosotros resolvemos y ya, pues, si ya se va en nuestras manos, ya es otra cosa. Pero sí, ellos deberían, como asumo yo, que implementar más esa parte de la tecnología e ir avanzando también en eso. Lo que pasa también que muchas instituciones son muy a esos temas, hay muchas. Porque yo tengo compañeros de otras universidades o sea, compañeros de hace tiempo, del liceo, pues, o sea, sí, de otros estudios, y los escucho, y no, que no utiliza IA, que nada, pues, si usas IA, por una parte está bien porque los enseñan a interpretar, analizar y eso, pero también es un error en ciertas cosas por el tema de que tienen que saber aprovechar la inteligencia, ¿no? Claro, pasa más que todo en los países subdesarrollados. Pero por eso es que el profesor a veces recibe tantas alucinaciones de la IA y el chico solo dice, es culpa de la IA, no es mía, es de la IA. Sí, bueno, sí, es verdad. Parte de la madurez también del estudiante. De todas maneras, al fin y al cabo, la idea es una herramienta. Y claro, algo que simplemente en algún momento eso. se vaya a aceptar. Esto era como la tabla periódica en el tiempo de mi mamá, que la obligaban a aprender. Exacto.
Pero ya ahorita ya nadie lo que gana por eso, sino que No, yo más bien busco que ustedes aprendan a usar cada vez mejor las herramientas IA, porque después les va a tocar a ustedes programarlas y hacerlas para que otros las usen a su favor. Ese es nuestro trabajo. Pero ustedes primero tienen que vivirla. Por eso le digo, vamos a hacer lo de los repositorios de una manera automatizada, que ustedes lo toquen lo menos posible. Cuando ustedes hagan esas pruebas, ustedes las van a compartir conmigo. Gracias, José y Julio, me encantó.